Acá nuestro resumen nos dice que es en versión del libro, nos dice que es el conjunto de principios y normas que regulan la ejecución de la ley por parte de los órganos del Poder Ejecutivo y de las instituciones republicanas autónomas. De manera excepcional también lo aplican los poderes legislativo y judicial en su administración interna. Se diferencia del derecho privado por su carácter unilateral y autoritario. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que todos los actos del derecho administrativo son unilaterales? El Estado no te consulta, el Estado simplemente te impone sus normas y son de carácter coercitivo, te obliga a cumplir, ¿sí? Entonces, por eso se llama un derecho administrativo, o es un derecho impuesto unilateralmente por la autoridad, a diferencia de los actos jurídicos privados que son consensuales. ¿Se acuerdan ustedes de esa definición de actos jurídicos en el derecho civil? Código Civil, artículo 296, ¿se acuerdan que siempre venimos repitiendo? Decimos que son aquellos actos humanos, voluntarios, lícitos, que tienen por finalidad inmediata crear, modificar, extinguir o conservar derechos y obligaciones. ¿De acuerdo? Entonces, en el derecho privado, ¿sí? En el derecho público, en el derecho administrativo, el Estado actúa de forma unilateral y nos impone las normas del juego, ¿sí? ¿Me escuchan ustedes? Sí, profe. Sí. Súper bien, se te escucha. Decimos entonces que es un conjunto de normas del derecho público que rigen la estructura, el funcionamiento y la actividad de los órganos administrativos. Comprende toda actividad estatal, incluso la legislativa y la judicial, ¿sí? Bueno, esa es la bolilla 1. Yo creo que acá no tenemos mayores inconvenientes, ¿verdad? En la bolilla 1. No, profe. ¿No? Bueno, vayamos a la bolilla 2. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estamos? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Todo bien? Vamos a la... ahí creo que ya avanzamos demasiado. ¿Qué teníamos un poquito más arriba? Eso también son muy importantes. Eso creo que el compañero Nico justamente nos había ya redactado esta parte de los principios por los cuales se rige el derecho administrativo, ¿sí? Principios jurídicos por los cuales se rige el derecho administrativo en virtud de la nueva ley 6.715 del 2021, ¿sí? El primero de ellos, el principio de legalidad. Los actos y procedimientos administrativos se ajustarán al ordenamiento jurídico. Recordemos que nosotros somos un Estado de derecho, un Estado social de derecho, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con los procedimientos administrativos, sí o sí tienen que ceñirse o ajustarse al ordenamiento jurídico, ¿sí? Un Estado subordinado, un Estado que está obligado a cumplir las normas jurídicas. El otro, el principio del respeto a los derechos fundamentales de las personas. La sustanciación de cualquier procedimiento administrativo deberá respetar los derechos fundamentales de las personas previstos en la Constitución Nacional y en las leyes. En todo procedimiento administrativo del cual pudiera derivarse una sanción o la revocación o cancelación de un acto administrativo que haya otorgado un derecho subjetivo a los administrados, se garantizará el derecho a la defensa, ¿sí? Nosotros hemos insistido muchísimo con el tema del derecho a la defensa y de las garantías procesales. ¿Se acuerdan? Artículos 16 y 17 de la Constitución. Hola. Profe, te escuchamos. Sí, Bueno. sí, profe. El ¿Sí? artículo 16 habla de lo que es la defensa del juicio y hoy después Sí. el artículo 17 hablaste de lo que eran los derechos procesales. Sí, de los derechos procesales, ¿sí? Sí. Entonces, los actos administrativos, acuérdense, están regidos por esos mismos principios de los que nosotros hablamos en derecho político, ¿sí? Se establece de que todo lo que tenga que ver con los actos de la administración pública deben respetar los derechos fundamentales de las personas, ¿sí? ¿Se acuerdan de los derechos fundamentales que hemos visto? Artículo 4 del derecho a la vida, artículo 6 el derecho a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, artículo 9 de la libertad y la seguridad de las personas. ¿Se acuerdan? Muchísimas garantías hemos visto en la Constitución. ¿Sí? Sí, profe. Prácticamente son los primeros artículos de la Constitución. Sí, son los primeros artículos de la Constitución y esos son los derechos fundamentales de las personas, ¿sí? De todas las personas.
Y el derecho administrativo en su funcionalidad o en su desarrollo debe respetar esos derechos. Luego tenemos el principio de escrituración, ¿sí? El principio de escrituración establece que el procedimiento administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen se expresarán por escrito. Acuérdense que las promesas se las lleva el viento. En el derecho público sí o sí se tiene que hacer por escrito. ¿Se acuerdan que yo les había insistido mucho con ese artículo 40 también de la Constitución, que nos dice que toda persona, individual o colectivamente, y sin requisitos especiales, podrán peticionar a las autoridades por escrito, dice? ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces Sí, los profe. actos administrativos se expresarán por escrito, ¿sí? En formatos impresos o electrónicos, que es la novedad ahora, que es también por electrónico, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia, ¿sí? Pero siempre, siempre por escrito. Luego está el principio de gratuidad. Nos dice el principio de gratuidad que todo el procedimiento administrativo y las actuaciones derivadas del mismo serán gratuitos para los interesados. Los particulares solo estarán obligados a realizar prestaciones personales o patrimoniales en favor de la administración cuando la ley expresamente lo establezca. El particular no será condenado en costas cuando ejercita el derecho a peticionar a las autoridades en la instancia administrativa, ¿sí? Entonces, el principio de gratuidad establece que en la gran mayoría de los casos los actos administrativos son gratuitos para los interesados y que solamente se van a exigir prestaciones económicas o prestaciones patrimoniales o servicios personales cuando la ley así lo establezca. ¿Se acuerdan ustedes que vimos el artículo 44 de la Constitución y dice que nadie podrá ser obligado al pago de tributos? ¿A qué se llama tributos? A los impuestos, las tasas y las contribuciones que no hayan sido expresamente establecidos por ley. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí mismo. Eso ustedes en derecho administrativo le llaman el principio de reserva legal, aquellas actuaciones en el ámbito de la esfera administrativa que están reservadas exclusivamente a la ley. Vayamos un poco más abajo. Por favor, no me dejen solo. Interactúen conmigo. Tiene que haber el feedback acá para que podamos aprender, ¿sí? Estamos firmes acá, profe. ¿Eh? Estamos firmes acá. Espectacular. No tengan miedo. Ustedes saben luego cómo es conmigo el tema, ¿sí? Mientras más participan, mejor. Hola, Berta, ¿cómo te va? Ahí está. Oh, ¿qué tal, César? Todo tranqui, profe. Da gusto ¿Qué tal, escucharte. profe? Porque Bien, de bien. repente no hablamos tanto. Profe, Ah, hablaste lo que sería de los tributos, artículo 44. Bueno, profe, 44. entonces los tributos, sí, entonces el artículo 44 va a hablar de los tributos. Entonces los tributos serían los impuestos y las tasas, porque comúnmente, profe, no es por nada, una vez tienden a confundir lo que es, digamos, las tasas. Las tasas Sí. serían los servicios que mediante a un ente privado, o sea, del Estado, es subvencionado, ¿cómo se dice la palabra? Subvencionadamente otorga el Estado para que se pueda pagar, por ejemplo, qué sé yo, una tasa de que te vas en el Poder Judicial, pagas tipo una tasa o en Conatel, igual ellos pagan una tasa de servicio, por así decirlo. Bueno, Eso nomás. me permito explicarles, o sea, les pido el permiso para explicarles, porque vamos a saltarnos gran parte pues, del programa. Quiero explicarles ya justamente qué es lo que es un impuesto, qué es una tasa y qué es una contribución, ¿sí? Porque esa es la división de los tributos. Se llaman tributos porque son tres figuras del derecho financiero y se llaman tributos, son impuestos, tasas y contribuciones. Son tres instituciones del derecho financiero totalmente diferentes, ¿sí? Los tres son prestaciones pecuniarias. ¿Qué quiere decir prestación pecuniaria? Son montos de dinero, ¿sí? Montos de dinero que el contribuyente le debe entregar al Estado, ¿sí? En diferentes conceptos. Nosotros pagamos impuestos por los servicios públicos indivisibles. ¿A qué le llamamos servicios públicos indivisibles? Son aquellos que nosotros no podemos dividir, no podemos personalizar, no podemos cuantificar, ¿sí? Entonces, todos esos servicios que nosotros pagamos y que puede ser que usemos y como puede ser que no usemos tampoco, esos son servicios públicos indivisibles y se pagan con impuestos, se costean con impuestos. Y los servicios públicos divisibles se pagan con tasas, ¿sí?
¿A qué se le llama servicios públicos divisibles? Son aquellos servicios públicos que pueden ser divisibles, personalizados, medibles y cuantificables, ¿sí? Entonces yo pago tasas por servicios públicos efectivamente prestados. O sea, yo recibo la contraprestación y pago por eso, ¿sí? Por ejemplo, la tasa de recolección de basura. Es un servicio público divisible, medible, personalizado y cuantificable. ¿Por qué digo que es un servicio público divisible? Porque es un servicio público que se paga con tasas y que solamente se presta al que efectivamente paga por eso. Medible, yo sé exactamente qué días de la semana viene mi recolector de basura. Personalizado, porque es para mi vivienda nada más, no para los otros que no pagan. Inclusive hay una factura a mi nombre, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, ¿esa qué unidad es? Esa ya sería la unidad 11 por ahí, cuando se habla de derecho administrativo tributario, entre la 11 y la 13. Sería, ¿Sí? sería servicio o 15, que es servicio público. Y por ahí estaría, ¿sí? Tendríamos que hablar de derecho administrativo tributario y también tendríamos que hablar de servicios públicos divisibles, servicios públicos indivisibles, servicios públicos y servicios de utilidad pública. Ya. Son conceptos muy importantes que ustedes manejen bien. Porque no solamente para esta materia, porque después van a encontrarse con ese inconveniente cuando se hable de finanzas públicas y tributarios, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, Sí, tenemos... profe. Sí, nosotros, ¿cómo? Te seguimos, profe. Ah, bueno. Adelante, profe. Sí. Nosotros, por ejemplo, pagamos tasas en la facultad, ¿sí? Nosotros pagamos tasas por matriculación, pagamos tasas por expedición de certificado de estudio, derecho de examen, biblioteca, extensión, ¿sí? Todo eso es tasa. ¿Por qué se llama tasa? Porque es una contraprestación económica que el contribuyente paga por un Permiso, servicio. profesor. ¿Eh? En la tasa, pues uno recibe algo. En el impuesto Sí. no. El impuesto En es el impuesto obligatorio. no. Vos pagás en la tasa, vos recibís algún servicio en particular. En particular. Sí, señor, exactamente. Así como, por ejemplo, ustedes van por la ruta 1, ruta 2 y se encuentran con el peaje. ¿Y ustedes cómo pagan eso? Pagan con una tasa. ¿Sí? Es un servicio público medible, personalizado, cuantificable. ¿Sí? Y también tenemos la opción de que la tasa es facultativa. Nosotros podemos decidir usar o no usar ese servicio público. Y si usamos, nomás pagamos. Entonces, si no queremos pagar peaje, desviamos, pasamos caminando o en motocicleta o en bicicleta, porque eso no paga. ¿Sí? Profe, Por ¿y cuál es el un ejemplo cuál es un ejemplo de impuesto? impuesto, ustedes pagan impuesto por renta, consumo y por capital, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, si tienen un inmueble a su nombre, año a año, ustedes pagan un impuesto que se llama impuesto inmobiliario, ¿sí? El 1% del valor fiscal de ese inmueble, ¿sí? Ustedes realizan el consumo de productos o de servicios, pagan IVA. Ustedes consumen algún producto que es considerado suntuario o de lujo, o sea, no considerado de primera necesidad, como cigarrillos, chocolates, perfumes, agua embotellada, combustibles. Eso se llama impuesto selectivo al consumo. ¿Sí? Ustedes tienen ganancias generadas con la actividad personal que supera los 3 salarios mínimos al mes, al mes, u 80 millones al año, pagan IRP. Ustedes tienen una empresa que factura más de 2.000 millones al año, pagan IRE. Ustedes tienen una empresa mediana que factura menos de 2.000 millones al año, van a pagar IRE simple. Ustedes tienen una pequeña empresa que factura hasta 80 millones de guaraníes al año, van a pagar RE simple. Ustedes son Entonces socios. pero no es facultativa entonces, ¿o sí? No, el impuesto es obligatorio. La tasa es la que es facultativa. ¿Sí? Pero más que vos no pidas, por ejemplo, factura en el supermercado, igual no, o sea, igual pagas IVA, ¿o no? Igual vos pagas IVA. ¿Sí? El IVA es un impuesto, se llama impuesto al valor agregado. ¿Por qué se llama impuesto al valor agregado? Porque es un impuesto que grava cada etapa de producción y comercialización de un bien. ¿Sí? Cada vez que nosotros compramos algo, consumimos algo, un servicio, un producto, pagamos IVA. ¿Sí? Dale, profe. ¿Está?
Bueno, y luego está lo que se llama lo que se llama la contribución. ¿Sí? ¿Qué es la contribución? Es un monto de dinero que el contribuyente le debe pagar al Estado central o cualquier ente descentralizado por la realización de una obra pública que produce una plusvalía sobre un bien de su propiedad. ¿Sí? Yo acá en la campaña donde yo vivo en San Lorenzo, primeramente tuvo una pavimentación terrosa, camino de tierra. ¿Sí? No valía casi nada mi inmueble. Pero después vino la municipalidad, puso el pavimento pétreo, empedrado. ¿Sí? Ahí, ¿qué es lo que pasó? Aumentó de valor, experimentó una plusvalía mi inmueble. Y por eso tengo que pagar una contribución por mejora. Después vino la municipalidad, ya faltó, ya sigue que frente a mi casa. Aumentó más todavía el valor de mi inmueble. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, entonces, profe. el principio de gratuidad lo que nos dice es que todo lo que tenga que ver con el derecho administrativo, en principio es gratuito y solamente vamos a estar obligados a pagar una suma de dinero o a realizar una prestación personal, un servicio personal, cuando la ley así lo establezca, ¿sí? Nico, ¿estás ahí? Se fue para ese Nico, ¿verdad? Nico, Bueno, para hablar de ello, podemos remitirnos nuevamente a la propia Constitución. El artículo 44 dice que nadie será obligado al pago de un tributo, ni a la prestación de un servicio de carácter personal que no haya sido establecido por ley. ¿Sí? O sea, todo es gratuito en el ámbito administrativo para los interesados, siempre y cuando no haya una ley que diga esto se debe pagar. ¿Sí? ¿Está bien? Está bien, doctor. Sí, ¿Sí? profe. Ahí en la facultad, por ejemplo, ¿verdad? Todo es gratis, a excepción de qué? De los aranceles, profe. En nuestro De caso, los en el aranceles, doctorado, sí, sacamos aranceles. de los aranceles, sí, Sí, sacamos sí, aranceles por cada año, por cada de año, cada sí, servicio. sí, pero eso ¿dónde está establecido? Está establecido en la ley y también en el reglamento de la institución, Así mismo. ¿sí? ¿Vieron? Sí. Entonces, principio de gratuidad, ¿qué es lo que dice el principio de gratuidad? De que todos los servicios dirigidos al ciudadano, en principio, es gratuito, salvo que la ley indique que se deben pagar, ¿sí? profe, yo tengo una consulta, a lo mejor es Permíteme estúpido mi agregar una pregunta. cosa, profesor. Adelante, Sí, señor. en relación a la tasa de impuestos, dijiste la tasa del peaje, por ejemplo, es una tasa. Lo del peaje es una tasa. Y la habilitación vehicular es un impuesto anual. Ese es un impuesto. Sí, es un impuesto anual. Ese es un impuesto. ¿Sí? Sí. Y no recibí nada a cambio. Es algo que tenés que No, pagar. no. Sí, Tenés que pagar nomás. ¿Por qué? Porque la ley dice que se establece un impuesto a las patentes. exacto. Entonces sí o sí ¿Sí? tenés que pagar. No Sí o recibí sí ninguna tenés que- retribución. No. ¿Sí? Profe, yo quiero hacer una Señorita, consulta, adelante. eh, porque siempre tuve esa duda. Ah, El arancel cero, ¿cómo se rige el arancel cero? ¿Por qué ese arancel para los jóvenes que terminan la secundaria en un colegio, de colegio público ujú. y se hace esa diferenciación, siendo que al final todos tenemos el mismo derecho? Una consulta a lo mejor estúpida, pero siempre me hice esa pregunta. No, 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 no. En realidad no está mal que vos te cuestiones por qué se toman tales decisiones y por qué no otras, ¿verdad? O por qué se toma una Sí, decisión a favor de un sector de la sociedad y en detrimento de la otra. ¿Sí? profe, ¿por qué mi Porque consulta? eso a cualquiera le parecería una discriminación. Discriminación y a lo que quiero apuntar es que mayormente las personas adultas siempre fueron beneficiados por formación, inclusive antes la gente que no terminaba la primaria, la secundaria, se le daba muchas facilidades justamente porque no tuvieron oportunidades de estudiar de jóvenes. Sí. Entonces me parece muy discriminativo ahora el hecho de que los jóvenes que muchas veces no aprovechan esa oportunidad son los beneficiados de ese tipo de, ¿cómo? No sé, no tengo la palabra para decir ahora, pero me pareció un poco discriminativo eso. Ujú.
No es que estoy diciendo que me estoy quejando por pagar, profe, pero yo sé que hay mucha gente de repente que quiere estudiar y no tiene oportunidades porque gana poco, ya tiene hijos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que debería ser ese sector el más beneficiado. Sí, hay múltiples formas de justificar eso en la doctrina, especialmente en el tema este de la expresión de motivos del proyecto de ley que se había presentado, ¿verdad? Pero una de las formas más sencillas de responder a las preguntas es el artículo 14 de nuestra Constitución, que establece que ninguna ley tendrá efecto retroactivo, ¿sí? Solamente la ley puede tener efecto retroactivo cuando sea más beneficioso al reo o condenado, ¿sí? O sea que esa es la forma más sencilla de responder primariamente a tu consulta, ¿verdad? De hecho, que nosotros tenemos el tema este del derecho a la igualdad que está consagrado en la propia Constitución, en el artículo 46, 47 y 48, ¿verdad? Que siempre nosotros hablamos de eso. Sí, César, es la ley 6.628 del año 2020. Cuando se trata del tema este de la propia Constitución Nacional, dice que no se puede hacer discriminaciones, ¿verdad? Y que las discriminaciones que haga la ley no van a tener efectos o las disposiciones que pretenden hacer la igualdad entre las partes no van a tener criterios discriminativos, sino igualitarios. ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor. estoy escuchando atentamente, profe. Te escuchamos. O sea, una opinión nomás con respecto al arancel cero. En realidad, todo. La universidad es gratuita, básicamente, ¿verdad? Y básicamente es gratuita, para el nuestro es el precio, el costo que tiene es ínfimo. Yo creo que estamos obligados por lo menos a tener buenas notas. Eso sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque si te da, tenemos un Sí, nivel académico de excelencia, infraestructura, tenemos calidad de sí, docente. Por lo sí, menos buenas notas tenemos que tener. sí. Y eso que tiene arancel cero más todavía, ¿verdad? Yo me Tiene que suelo tener ir una a la... motivación al Estado, porque el Estado le está dando educación superior de primera calidad. Sí, Y está para mí obligado por lo menos a mantener un promedio de 4. sí. Pero si vos planteas eso, ya vas a sonar discriminatorio o ¿Pero por qué? discriminativo. No, pero es para la gente. Pasa que ese es el criterio ahora de la gente, de esta nueva generación Z que le dicen, ¿verdad? Y es una pena. Vos sabés Ese que es el acá, por problema. ejemplo, si vos no habilitas en puntaje, Sí, tenemos que dar la posibilidad de rendir un un recuperatorio. recuperatorio. Sí. Sin embargo, si no tenés habilitación por asistencia, Mm, no. Y la asistencia no garantiza que el alumno aprenda. no, Algunos Profe, necesitan poco tiempo para estudiar y otros mucho más tiempo. sí. Bueno, ¿qué pasó? profe, en realidad mi pregunta iba más enfocada a que por el tema del arancel, no es para alargar, pero digo nomás, yo esto en estos últimos semestres me fui encontrando así con compañeras y compañeros que ya tienen cierta edad, ¿verdad? Muchos Mm, que no tienen vínculo, porque la facultad no es tan gratis. O sea, que vos le ves ahí tipo, es gratis, pero no es tanto así porque tiene su costo. Hay gente que no tiene vehículo, tiene que pagar tiene que pagar su pasaje, libros, etcétera, etcétera, etcétera. mm. Entonces, yo no me miro desde esa perspectiva de que la gente adulta en realidad es la que merece tener más oportunidades, inclusive, porque hay veces que a alguno le cuesta ese, qué sé yo, 200, 300 mil guaraníes, porque en sí estudiar tiene su costo y a muchísimos les cuesta. Entonces, yo nomás miro ahí, ¿por qué los jóvenes tienen arancel cero y la gente que realmente aprovecha? Porque tenés que tener en cuenta, profe, que la gente que ya pasamos los 30, 40 años ya no estamos para perder tiempo. Entonces somos los que realmente Ajá. tomamos en serio la carrera y no tienen a veces, hay muchísimas compañeros, profe, que dejaron la facultad por el costo que tiene. El trayecto en sí, digo, el tema de libros, fotocopia, pasaje, salen tarde, tienen que pagar sí o sí porque no hay colectivos, etcétera, etcétera. Entonces, por ese Ujú. lado era más bien mi objeción. Para cerrar ya, profe. Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, continuemos en honor al tiempo, continuemos, ¿sí? Después un día vamos a encontrarnos ahora para discutir todos los... Dale, Geraldine ya está profe. enojada ya. Bueno, sigamos. Queda claro ya el tema del principio de gratuidad, ¿sí?
Insisto con ustedes con el tema de los principios porque eso es lo que maneja todo el tema del derecho administrativo, ¿sí? Por eso el libro mismo se llama Principios del Derecho Administrativo, ¿sí? Bueno, luego hablamos del principio de celeridad y economía procesal. Los procedimientos administrativos se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de trámites y diligencias innecesarias o que constituyan mero formalismo a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello vulnere el ordenamiento jurídico, ¿sí? Entonces, este es un principio que pretende economizar tiempo, dinero y esfuerzo por parte de los contribuyentes y también por parte de la administración en la realización de los actos administrativos, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, ¿Sí? Bueno, luego está el principio de simplicidad. Nos dice los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria. Los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que persigue cumplir, ¿sí? Está muy bueno el principio de simplicidad porque pretende simplificar todos los trámites, ¿sí? A esto responde, por ejemplo, la nueva ley 6.380 del 2019, que habla de una ley de modernización y simplificación del sistema tributario, ¿sí? Por eso se llama IRE simple y re simple, ¿sí? Es un procedimiento o una norma tributaria que pretende simplificar todo lo que tiene que ver con la tributación de las empresas medianas y pequeñas, por ejemplo, ¿sí? Bueno, después, principio de oficiosidad. Sin perjuicio del impulso que realicen las partes, el procedimiento administrativo será impulsado de oficio por el funcionario responsable. El funcionario responsable de cada proceso deberá disponer de oficio el practicamiento de actuaciones, diligenciamiento de pruebas, como cualquier otro acto de impulso procesal que no haya sido ofrecido ni requerido por las partes, ¿sí? Entonces, en un proceso administrativo, cualquiera sea este, entonces no solamente el Estado o la autoridad administrativa va a estar esperando a que las partes impulsen el proceso, sino que ya el funcionario está autorizado a impulsar el proceso para que pueda terminar en un tiempo razonable. Luego habla del principio de objetividad. Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna clase de discriminación hacia los administrados, tanto en la sustanciación del procedimiento como en las decisiones que adopten, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviéndolo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. Los actos administrativos de carácter individual no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo discriminaciones positivas, como dijimos recién, y excepciones de carácter constitucional, ¿sí? ¿Estamos? sí. ¿Sí? Bueno. Principio de informalismo. Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo de que sus derechos e intereses no sean afectados por las exigencias de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que el informalismo no afecte derechos de terceros o el interés público, ¿sí? El principio de informalismo nos establece la facilitación de los trámites administrativos tendientes a lograr alguna admisión a alguna institución pública, ¿sí? Entonces ya nos van a admitir, por ejemplo, como alumnos y después podemos ir completando las documentaciones, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Si quieren entrar a la escuela judicial, por ejemplo, dentro de 2 años cuando terminen la carrera, y no va a ser obstáculo para ustedes que ustedes todavía no tengan el título a mano, ¿sí? Van a completar simplemente un formulario, una carta compromiso a través del cual ustedes se comprometen a presentar en tiempo y forma ese documento, ¿sí? Entonces, eso es lo que establece el principio de informalismo. Principio de transparencia y de publicidad. El procedimiento, así como toda actuación administrativa, se realizarán con transparencia, de manera que permitan y promuevan el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en los mismos. En consecuencia, salvo las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico, son públicos los actos de los órganos de la administración y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo o esencial, ¿sí? Nosotros como ciudadanos, como administrados, tenemos derecho a conocer
el contenido y también las consecuencias de los actos realizados en sedes administrativas. Principio de razonabilidad y proporcionalidad. Todas las decisiones de la autoridad administrativa deben ajustarse a los límites de la facultad atribuida y mantener la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. Las competencias administrativas solo pueden ser válidamente ejercidas en la extensión e intensidad proporcionales a lo que sea, ¿sí? Entonces, yo sí o sí, como funcionario público, debo regirme por un principio de razonabilidad y proporcionalidad en cuanto a mi competencia, en cuanto a mi jurisdicción se refiere, ¿sí? Yo no puedo extralimitarme en mis funciones, solamente puedo realizar lo que la ley razonable y proporcionalmente me autoriza a realizar, ¿sí? Sí, profe. Esa diferencia de competencia y jurisdicción, puedes decir, doctor. Sí, la jurisdicción es la potestad que tiene la autoridad judicial o administrativa de conocer una situación, de resolver esa situación y de hacer que se ejecute lo que él ha resuelto, ¿sí? Yo les había recomendado la lectura de la ley 879/81, Código de Organización Judicial. ¿Leyeron? No, doctor. ¿No leyeron? Bueno, cuando hablamos de jurisdicción, hablamos del artículo 5 de esa ley 879/81. Y ese artículo nos dice que la jurisdicción es la potestad de conocer y decidir en juicio y hacer ejecutar los juzgados. Dice que todos los jueces de la República tienen jurisdicción, por ejemplo, ¿sí? Pero no todos tienen competencia. ¿Por qué? Porque la competencia ya es una parte específica de la jurisdicción para entender en cuestiones determinadas, ¿sí? Por ejemplo, todavía no llegamos a análisis de jurisprudencia. Acá habla, por ejemplo, en el artículo 5, Sí, no habrá más jurisdicciones especiales que las creadas por la Constitución y la ley. sí. Entonces, nosotros lo que decimos es que la jurisdicción es o sea, que ese artículo 5 de esa ley nos dice que la jurisdicción es la potestad, ¿sí? La potestad o la facultad que tienen los jueces y las autoridades administrativas de conocer nuestro problema, de resolver ese problema que nosotros tenemos en un juicio y también hacer que se ejecute los juzgados, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos una municipalidad, ¿verdad? Yo vivo acá en San Lorenzo y es jurisdicción de la municipalidad de San Lorenzo, ¿verdad? Pero si se trata de una cuestión penal, por ejemplo, por más que yo esté en la jurisdicción de la municipalidad lo que puede es establecerme medidas o sanciones administrativas, no sanciones penales, ¿sí? Si yo realicé una cuestión, una contravención de una ley penal, no una ley administrativa, entonces no es competencia de la municipalidad aplicarme una sanción, ¿sí? La jurisdicción es la potestad que uno tiene de conocer, de aplicar, de dictar resoluciones, de aplicar sanciones dentro de un espacio determinado, ¿sí? Eso aplica mucho, por ejemplo, con las habilitaciones vehiculares, porque Sí. si vos tenés habilitación de asunción, el tipo de ciudad no te puede sancionar porque vos no pagaste tu impuesto de asunción. Claro. ¿Por qué? Porque no es su jurisdicción, ¿sí? Exactamente. ¿Sí? No es su jurisdicción. Esa es jurisdicción del municipio donde vos tributas, ¿sí? Entonces no tiene competencia para poder aplicarme una multa. No tiene competencia, ¿sí? La competencia es la aptitud, ¿sí? Que Sí. el funcionario sea apto para realizar. Por ejemplo, nosotros decimos, quiero casarme y me voy a ir y voy a pedirle a un amigo que trabaja en el registro público que nos case. No es su jurisdicción ni tampoco su competencia, ¿sí? ¿Jurisdicción de quién es? Es jurisdicción de otro ente administrativo que es el ministerio o el registro civil de las personas. ¿Sí? Las personas. Sí, registro civil de las personas, ¿sí? Y después tenemos que ver de que el funcionario al que nosotros le vamos a pedir o al que le solicitamos sea capaz o tenga competencia para eso, ¿sí? No a ¿Tiene alguna cualquiera excepción? le Por pedir. ejemplo, si te casas o naces en un buque Ah, con bandera nacional, eso es una sí. excepción.
No, ahí es una excepción, ahí ustedes eso Sí. van a estudiar en derecho marítimo. El capitán tiene atribuciones de funcionario público sin ser funcionario público, Sí, de sí, poder certificar ese nacimiento y poder registrar ese nacimiento. sí, exactamente. Bueno, nosotros entonces, el funcionario es el que tiene que tener la competencia, ¿sí? ¿Y cómo se adquiere esa competencia? Tenés que haber sido nombrado por un acto administrativo, por una ley para ejercer válidamente esa competencia, ¿sí? Ahí Porque ejerce si no sos- el principio de legalidad. el principio de legalidad, porque si no vos sos incompetente. Y si no hay competencia en el funcionario, entonces el acto administrativo es nulo, no es válido, Sí. ¿sí? ¿Estamos? Sí, estamos, doctor. Sí, Bueno. profe. No se preocupen que después vamos a ir desarrollando in extenso, vamos a ir hablando todavía de lo que es jurisdicción, lo que es competencia, vamos a entendernos, no se preocupen por eso, ¿sí? Principio de protección de la confianza legítima. Consiste en la protección de la situación jurídica del administrado en toda relación jurídica en la que éste ha actuado de buena fe y siempre que la administración haya producido signos externos lo suficientemente concluyentes para que le induzca al administrado a confiar razonablemente en la legalidad de sus actos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos principio de protección de la confianza legítima. Nosotros como administrados, como ciudadanos, tenemos plena confianza de que los datos, de que los actos administrativos realizados en sede administrativa, esos van a ser resguardados, ¿sí? Que van a ser resguardados y que no van a ser utilizados al margen de la ilegalidad, ¿sí? ¿Me entiendes? Sí. Bueno, después Sí, viene profe. la interpretación pro homine. La interpretación de las normas debe hacerse extensivamente para tutelar los derechos de las personas y su dignidad, así como restrictivamente para determinar limitaciones a tales derechos. Cuanto mayor es la invasión de los derechos de las personas, tanto más debe estar justificado el acto administrativo. Así como a mayor discrecionalidad, mayor exigencia de motivación, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese artículo 33 de la Constitución que nos habla de la inviolabilidad de la intimidad personal y familiar? ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, cuanto mayor el Estado pretende inmiscuirnos en nuestra vida privada, eso debe estar justificado, ¿sí? Y estar motivado. Debe estar motivado, debe estar justificado. No es así nomás que el Estado puede decir, no, a partir de hoy el Estado tiene que tener acceso a todas las cámaras de seguridad domésticas. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí. Sí, doctor. Bueno, después hablamos de moralidad pública. Moralidad pública. Todas las personas al servicio de la administración pública deberán actuar con rectitud, lealtad, honestidad, integridad, profesionalismo y compromiso, ¿sí? Medio una utopía es lo que pretende la No, ley, ¿verdad? texto, Pero es es lo una que, novela. ¿eh? Muy novelesco ya tu Muy, artículo, ¿eh? muy novelesco, pero es lo que establece el principio, ¿sí? Sí. Bueno, vamos un poquito más abajo, ¿sí? Principio de legalidad del derecho administrativo y su importancia, ¿sí? ¿Por qué es tan importante que campee, que sea el principal, que sea la columna del derecho administrativo, el principio de legalidad? Porque la administración pública debe actuar conforme a la ley, siendo su actuación limitada y autorizada, ¿sí? No puede ir más allá de lo que le autoriza la ley, no pudiendo actuar fuera del marco legal establecido, garantizando la subordinación a la Constitución y a las leyes. La administración pública solo puede hacer lo que la ley le permite. Está sujeta al principio de legalidad, ¿sí? Vamos, entonces ya se entiende el tema del por qué es tan importante el principio de legalidad. Porque el primer principio que estudiamos es el principio de legalidad, porque el Estado, la autoridad administrativa, siempre tiene que ceñir su función a lo que estrictamente le permite la ley, ¿sí? A ¿Se una ley acuerdan de ese vigente. artículo 9, segundo párrafo, que nos dice que nadie podrá ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no puede? ¿Sí? Principio de legalidad. ¿Se acuerdan que hicimos la distinción alguna vez entre el derecho público y el derecho privado? En el derecho público rige el principio de la voluntad legal, se hace lo que la ley dice. En el otro ámbito rige el principio de la autonomía de la voluntad, ¿sí?
Y el adagio que rige en el ámbito privado es que todo aquello que no está prohibido está permitido. En el derecho público, sin embargo, para que algo no esté prohibido, debe estar expresamente permitido, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a la bolilla 2 y vamos a hablar de las fuentes del derecho administrativo, ¿sí? ¿Qué es lo que es la fuente? La fuente es de dónde emana, de dónde sale, de dónde el Estado bebió los principios y las normativas para ponerlas en el derecho administrativo, ¿sí? César, por ejemplo, me cuenta un chisme buenísimo, buenísimo el chisme, ¿verdad? Pero como yo no confío mucho en César, ¿qué es lo que le pregunto? ¿Cuál es tu fuente? ¿De dónde viene esa información? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de las fuentes del derecho administrativo, estamos hablando de, primeramente, la Constitución Nacional, ¿sí? La Constitución Nacional, el artículo 137, establece la pirámide de Kelsen. Varias veces habíamos repetido esto en derecho Orden de político. prelación de las leyes. Sí, el orden de prelación de las normas, ¿sí? El que más arriba está es el que es más importante, ¿sí? Y todo lo que están debajo dependen para su validez de esa que está en la punta. Bueno, dice, la ley suprema de la República es la Constitución. Esta se refiere a la Constitución, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía sancionadas en consecuencia integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado. Cualquiera que intente cambiar dicho orden al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley, ¿sí? Esta Constitución no perderá su vigencia si se dejará de observar por actos de fuerza o fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella dispone. Carecen de validez. Esta parte es importante. ¿Cómo? Esta parte es muy importante la que vas a leer, porque eso Sí. establece la nulidad. Carece Sí. de validez. Carecen de validez todas, sí. Todas las disposiciones y los actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución. Uh-huh. Ahí está. Vamos un poquito más abajo, ¿sí? Allí está. Las fuentes del derecho administrativo son los que en que se manifiesta el derecho. Dice. Primero, la norma suprema. Arriba mismo, va a ser el esquema mental. Arriba, la Constitución. Por debajo de la Constitución, leyes y reglamentos subordinados a la Constitución. Luego, por debajo de ellos, los actos administrativos individuales, los tratados internacionales, la doctrina y principios generales del derecho, la jurisprudencia y práctica administrativa, el derecho supletorio, que es lo mismo que derecho civil o derecho común, cuando falten normas específicas, y luego están los usos y las costumbres. Ojo con eso, solo si la ley los reconoce, ¿sí? Bueno. Pregunta sobre la bolilla 2, que es sencillito, solo ante fuentes, ¿sí? No. No, profe. Bueno. La fuente está en la Constitución, las leyes y actos y está clarito. Sí, sí. Arriba mismo, háganse el esquema mental, ¿sí? Arriba mismo la Constitución, por debajo los tratados, por debajo las leyes sancionadas por el Congreso y por debajo todas las disposiciones de inferior jerarquía, ¿sí? Acá nosotros principio de legalidad. Primero que todo Constitución y después tratados internacionales, leyes y después ya el resto son simplemente complementarios. Bueno, la bolilla 3 habla de la actividad jurídica administrativa. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Se refiere a los principios y las normas que rigen la actividad administrativa. Nos dice el artículo 3, definición de los actos administrativos. El artículo 3 de la ley 6.715 del año 2021 nos define o nos conceptualiza lo que es el acto administrativo, ¿sí? Nos dice el artículo 3 que se entiende por acto administrativo a los fines de la presente ley toda declaración unilateral efectuada por un órgano de la administración pública en ejercicio de funciones administrativas que produce efectos jurídicos de alcance general o particular, ¿sí? Condición de regularidad y validez. Seguimos refiriéndonos a la ley 6.715 del 2021. Artículo 7, legalidad. El acto debe estar positivamente autorizado por el ordenamiento jurídico. ¿Se acuerdan que yo ya les dije que en el ámbito
público, en el derecho administrativo en específico, para que algo no esté prohibido, debe estar expresamente permitido, ¿sí? Por eso el artículo 7 nos dice que el acto debe estar positivamente autorizado, ¿sí? Por el ordenamiento jurídico. Artículo 8, competencia. El acto administrativo debe ser dictado por el órgano facultado por el ordenamiento jurídico a través de la autoridad competente, ¿sí? Va a ser lo mismo que me otorgue un certificado de vida y residencia en la comisaría o la municipalidad. ¿Quién es el órgano competente? La comisaría, La comisaría, ¿sí? o sea, la Policía Nacional. La Policía Nacional a través de la comisaría jurisdiccional, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí? Bueno, artículo 9, finalidad. El acto administrativo debe dictarse con la finalidad que resulte de las normas que lo autorizan, sin poder perseguir otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto. Las medidas que el acto establezca deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad, ¿sí? El principio de finalidad se refiere a que todo lo que realice la autoridad administrativa deben ser en cumplimiento de la finalidad que se tiene a la vista, ¿sí? No a otros fines, ¿sí? Sino que a esa finalidad que tuvo justamente el legislador al momento de realizar la norma. Luego viene el artículo 10, nos habla de la causa. El acto administrativo debe tener consecuencia fundada de los antecedentes de hecho y de derecho que le dan sustento, a partir del cumplimiento del presupuesto de hecho contenido en una norma, lo que debe ser explicado en su correlación con el caso concreto, aplicado y fundado en los antecedentes del caso, ¿sí? ¿A qué se refiere cuando dice causa? Se refiere al motivo, la razón o las circunstancias por las cuales se han realizado el acto administrativo, ¿sí? Procedimiento, artículo 11. Habiendo procedimiento prescrito en la ley o reglamento, el acto debe ceñirse a él. En su defecto, la autoridad administrativa puede adoptar el procedimiento que estime más adecuado para satisfacer los intereses públicos en el marco del respeto de los derechos constitucionales de las personas, ¿sí? Entonces, ¿cómo debe realizarse el procedimiento? Cuando el procedimiento esté prescrito, está establecido por la ley, se debe seguir tal cual como establece la ley, ¿sí? Y si no hay un procedimiento establecido, la autoridad administrativa puede elegir la que más beneficiosa, o sea, más adecuada para satisfacer los intereses públicos. Artículo 12, forma de los actos administrativos. Vayamos un poquito más abajo. El acto debe observar la forma prescrita en el ordenamiento jurídico, como dijimos recién. Expresará por escrito, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma distinta de expresión y constancia más adecuada. El acto escrito indicará la fecha y el lugar que es emitido, denominación del órgano del cual emana, nombre y firma de la autoridad interviniente. Si el acto o medida se ha generado por medios automatizados o electrónicos, deberá el sistema indicar tal circunstancia expresando el órgano al cual se imputa el acto o medida. Cuando el acto administrativo es producido por medio de sistemas automatizados o electrónicos, debe garantizarse al administrado conocer el nombre y cargo de la autoridad que lo expide, además de adecuarse a los requisitos específicos que la reglamentación específica determine para ellos. Cuando deban emitirse varios actos administrativos de la misma naturaleza, podrá ser empleada la firma mecánica o electrónica o integrarse en un solo documento bajo una misma motivación, siempre que se individualice a los administrados sobre los que recaen los efectos del acto. Para todos los efectos subsiguientes, los actos administrativos serán considerados como actos diferentes. Como un poco más abajo, el acto administrativo deberá ser motivado como requisito de validez. La motivación contendrá la explicación de las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto con un sucinto resumen de los antecedentes relevantes del expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la norma concreta que habilita la competencia en ejercicio y, en su caso, la que establece las obligaciones o deberes que se impongan al administrado.
La motivación no puede consistir en la remisión genérica a propuestas, dictámenes o resoluciones previas. A mayor grado de discrecionalidad en el dictado del acto, mayor exigencia de motivación o de motivarlo suficientemente, como vimos hace rato. En los casos de urgencia o cuya naturaleza lo exija, cuando los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesario, se efectuará y firmará por el funcionario autorizado a tal efecto. Vamos En un eso, poco por más ejemplo, abajo. en ¿Cómo? recursos humanos, cuando se Sí, hace un apercibimiento verbal, se sí, hace ante presencia de de testigo, se hace realmente por escrito, se le apercibe a fulano de tal, sí, firma, mira, no vaya a llegar más tarde fulano, le dice. sí, Entonces firman sus dos compañeros de trabajo para darle validez a ese acto. sí, exactamente. Por más de que los actos sean realizados de repente de forma verbal, igual se establece, se asienta de forma escrita, ¿sí? Por ejemplo, nosotros decimos, el juicio será oral y público, dice, pero ese juicio oral y público se redacta un acta, se labra un acta de ese juicio, ¿sí? Los agentes de la policía de tránsito también te hacen una infracción, pero tiene que tener la firma de dos testigos que no estén involucrados en ese hecho. Sí, exactamente. Asimismo, como establece, creo que el 178 del Código Procesal Penal, cuando se va a verificar tu vehículo, por ejemplo, ¿sí? Sí, Si el policía quiere verificar tu vehículo, lo tiene que hacer frente a dos testigos que no tengan ninguna relación con relación. la policía, ¿sí? Y eso es un principio de seguridad y de certeza de las No, actuaciones Matías. administrativas. Bueno, el silencio de la administración, artículo 52, en relación con el artículo 51 en su segundo párrafo, pronunciamiento en el procedimiento ordinario. La resolución que ponga fin al procedimiento ordinario decidirá las cuestiones planteadas por los interesados y será fundada, ¿sí? Sí o sí, las resoluciones deben estar fundadas. La resolución debe ser pronunciada por escrito y motivada con la mención de los hechos probados, los motivos, y cita de las disposiciones legales aplicables. Justificación. La administración pública está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos, cualquiera sea su forma de iniciación, ¿sí? Vamos un poquito más abajo. El plazo máximo para dictar resolución en el procedimiento ordinario será de 3 meses, ¿sí? Lleven en cuenta estos plazos que vamos viendo, porque normalmente suele salir en el examen, ¿sí? Está ahí resaltado, parece, ¿sí? Bueno, el plazo máximo entonces para dictar resolución en el procedimiento ordinario será de 3 meses desde la iniciación del procedimiento, salvo plazo distinto establecido por ley. En el caso de que el hecho y el derecho invocados por el peticionante sean manifiestos, o sea, evidentes, la resolución puede simplemente expresar su conformidad con la petición en la inteligencia de que podrán ser demostrados obviamente sus fundamentos si la misma resolución llegase a ser recurrida, ¿sí? O sea, que llegase a ser apelada, por ejemplo. Artículo 52 habla del silencio de la administración. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, si no se dictare la resolución definitiva dentro de los plazos establecidos en la ley, se tendrá por denegada la petición a los efectos de interponer los recursos administrativos respectivos, ¿sí? ¿De acuerdo? Volvemos al artículo 40 de la Constitución, que ya nos dice luego el tema este del silencio de la administración, ¿sí? Nos dice el artículo 40 de la Constitución de que toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho a peticionar a las autoridades por escrito y que se reputará denegada toda petición que no obtuviese respuesta en el tiempo establecido, ¿verdad? O en el plazo establecido. Tiene su artículo 40 por ahí, ¿verdad? Sí, pero vos a eso le faculta hacerse constitucionalmente el imputable, porque vos, por ejemplo, apelás a una resolución de la SED Sí, que te afecta, sí, recurrís a eso y si no te contesta, se entiende como denegada. Ellos denegada, sí. fácilmente te pueden hacer el imputable y no contestarte, porque debería contestarte. Más te decía que ellos tienen errores, entonces no van a nunca asumir su error y se hacen directamente inimputable porque están blindados constitucionalmente para ser inimputable. Tú te va a recurrir, pero ¿por qué no me contestaste la nota? Y no te van a luego decir nada. Sí, Entonces, bueno, por lo menos tener la garantía, ¿verdad?, de recurrir a los contenciosos administrativos, pero claro. Después puede ir a los contenciosos administrativos justamente utilizando esos argumentos para pedir la impugnación de ese acto.
Y ahí pues te viola unos principios que recién estudiamos, de Sí. la simplicidad, de celeridad y todas esas cosas. ¿Por qué no te contesta nomás, verdad? Directamente. ¿Verdad que sí va contra los principios administrativos que Claro, claro. acabamos de estudiar? No, claro. Por eso yo les decía, nosotros acá estudiamos lo que, ¿cómo se dice? El deber ser. Lo que es totalmente diferente, ¿sí? Profe, discúlpame. Adelante. Lo de 3 meses, en qué artículo estaba? 51. En el 51. Ah, ya. Ya. ¿Sí? En el 51 estaba Victoria. Bueno, permisito, voy al sanitario un segundo, ya vuelvo, ¿sí? Dale, profe. Dale, dale. Bueno, ya volví. No hablaron mal de mí, No, ¿no? Jamás. Preguntaron qué te fuiste a hacer, doctor. Ah, no, lo importante es que hablen, que no hablen de vos lo que es feo. Y así que no, ni siquiera le molestas a nadie. Que hablen mal o bien, pero que hablen. Bueno, Es señal que estamos cabalgando, ¿verdad, Sancho? sí, señal de que estamos cabalgando. ¿Cómo estamos? Bolilla 3. ¿Preguntas? No, profe. ¿No? No, Bueno, vamos a la bolilla 4, ¿sí? Vamos a hablar de los actos reglamentarios. Primero que de todo, vamos a hablar de de las clases de reglamentos, ¿sí? Clases de reglamentos. Artículo 5, clases de reglamentos. Los reglamentos se clasifican en reglamento interno, ¿sí? ¿Qué quiere decir reglamento interno? Aquel reglamento que va dirigido y obliga a los agentes de la administración, ¿sí? Los que están dentro de la administración están afectados o va dirigido hacia ellos ese reglamento interno. Luego, en el inciso B, el reglamento externo, ¿sí? El reglamento externo que contiene disposiciones obligatorias, digo bien, para la generalidad de los habitantes, sean en materias determinadas, sea dentro de circunscripciones territoriales delimitadas. Luego está el reglamento de ejecución dictado para el mejor cumplimiento de la ley, ¿sí? ¿Qué hace ese reglamento? Lo que hace es detallar, precisar y aclarar el contenido y el alcance de la ley para viabilizar o facilitar su aplicación. Estos decretos normalmente son los decretos reglamentarios, no pueden crear obligaciones o prohibiciones nuevas, sino proveer las disposiciones necesarias para el mejor cumplimiento de la ley, ¿sí? Vamos, 3 tipos de reglamentos que sí o sí se tienen que acordar bien, ¿sí? Está el reglamento interno, el que va dirigido a los agentes de la administración, el reglamento externo, el que va dirigido a la generalidad de la
de los habitantes o de la población. Y luego están los reglamentos de ejecución, normalmente conocidos como los reglamentos o decretos reglamentarios, ¿sí? Son decretos o reglamentos que detallan, precisan y aclaran el contenido y alcance de una ley. ¿Para qué? Para poder viabilizar o facilitar su aplicación. Estos reglamentos de ejecución no pueden crear obligaciones o prohibiciones nuevas, sino proveer las disposiciones necesarias para el mejor cumplimiento de la ley, ¿sí? ¿Estamos? Cada vez que sale una ley, también sale un decreto reglamentario, ¿sí? Un decreto reglamentario que lo detalla, lo precisa y aclara el contenido y el alcance que tiene esa ley. Se ¿Estamos? le faculta constitucionalmente al presidente hacer eso. Hacer, ¿sí? El que está constitucionalmente habilitado para ello es el presidente de la República, ¿sí? En virtud del artículo 238 de la Constitución Nacional, ¿sí? Que habla de los deberes y las facultades o atribuciones del presidente de la República. ¿Y de quién emana el reglamento interno y externo, doctor? Y depende de la institución que lo dicta, ¿sí? La municipalidad, por ejemplo, puede tener un reglamento interno para los funcionarios del municipio y están las ordenanzas municipales o las resoluciones municipales que es para la generalidad de la población, ¿sí? Según externo. Ah, ya entiendo, ya entiendo. ¿Sí? Bueno. Después. Punto número 3 de la unidad 4 nos dice, habla de la competencia, ¿sí? Competencia para dictar diversas clases de reglamentos, ¿sí? Tiene competencia para dictar reglamentos internos, el presidente de la República, para los agentes de los órganos de administración del Poder Ejecutivo, incluso para los entes descentralizados en materias que no estén especialmente regladas en sus respectivas leyes orgánicas. Tienen también competencia para dictar esta clase de reglamentos las autoridades que por ley o reglamento de organización administrativa o por facultad implícita en el orden jerárquico pueden reglar la actuación de sus subordinados. Vamos un poco más abajo. Los reglamentos de ejecución los dicta el presidente de la República, como dijimos, en virtud de la disposición del artículo 238, numeral 3 de la Constitución Nacional. Disposición de cada uno de los tipos de competencia, ¿sí? Competencia por materia se refiere al conjunto de asuntos o temas sobre los cuales un órgano tiene atribuciones para actuar. La materia es la medida autorizada, es decir, el tipo de actividad o decisión que puede ser ejercida. La ley suele definirla simultáneamente con el órgano, pero cuando no lo hace, debe acudirse a la Constitución y a las leyes orgánicas para determinar, ¿sí? Ejemplo, materia contenciosa reservada al Poder Judicial, ¿sí? Solamente el Poder Judicial puede entender en cuestiones contenciosas. Materia de ejecución de leyes de administración está reservada al Poder Ejecutivo, por eso lo se llama Poder Ejecutivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el que tiene la atribución constitucional de ejecución de las leyes y de la administración pública. Competencia por razón del órgano orgánica apunta a quién puede ejercer la materia autorizada. Tiene un carácter relacional, pues vincula el contenido de la atribución, que es la materia, con el órgano habilitado. Es el tipo de competencia que responde a la pregunta, ¿quién es la autoridad facultada para actuar? Ejemplo, si la ley establece medidas de educación, el órgano competente será el Ministerio de Educación o su estructura dependiente, ¿sí? Si la ley establece medidas de salubridad pública, por supuesto va a ser el Ministerio de Salud Pública, ¿sí? ¿Se entiende? Sí se entiende, doctor. ¿Sí? Bueno, vamos un poco más abajo para hablar de la competencia por razón del nivel o jerarquía. En la administración moderna, la competencia no puede estar centralizada solo en los ministerios. Por eso se distribuye según la jerarquía del aparato estatal. Órganos centralizados actúan en nombre directo del Poder Ejecutivo, ¿sí? Están los ministerios, las secretarías y las direcciones generales. Luego están los órganos descentralizados autárquicos. Ejercen competencias propias por delegación legal. Entes autárquicos, organismos autónomos, empresas públicas. Vamos un poco más abajo. El grado de autonomía define los límites de su competencia por razón del territorio. Distribuye la competencia según el ámbito geográfico donde el órgano puede actuar. Ejemplo, órganos nacionales, todo el territorio de la República. Gobernaciones, departamentos, ámbito departamental. Municipalidades, territorio municipal, ¿sí? Competencia por razón del tiempo.
alude a los plazos o periodos dentro de los cuales un órgano puede ejercer sus funciones. No es el punto central del texto, pero se desprende del derecho administrativo general. Por ejemplo, los mandatos temporales de autoridades, las autoridades tienen su tiempo de mandato, normalmente 5 años, vigencia de autorizaciones administrativas, plazos para dictar actos en procedimientos específicos, ¿sí? Estas son las competencias por razón del tiempo. ¿Preguntas sobre la 4? Están todos muy callados. Algo están armando ustedes, ¿eh? No, profe, nada. Ninguna. ¿No? Sí, Bueno. profe, asadito. ¿Eh? Maratón de estudio. Ah. Sí, estira el asadito, levanta. Bolilla 5, actos administrativos individuales, presunción de legitimidad, validez, prescripción, caducidad. Artículo 13, presunción de legitimidad y ejecutividad. A ver. Ya cayó para el asadito, pues. Bueno, presunción de legitimidad, validez, prescripción, caducidad. Artículo 13, presunción de legitimidad y ejecutividad. El acto administrativo goza de presunción de legitimidad. Su ejecutividad, perdón, faculta a la administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieran intervención judicial, ¿sí? Todos los actos administrativos se presumen fueron realizados conforme a la ley, ¿sí? Gozan de legitimidad y de presunción de autenticidad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado alguna vez, creo que en el repaso de obligaciones, no les había hablado yo de los instrumentos públicos e instrumentos privados? Ex nunc, y eso, ¿verdad? ¿Qué son los efectos que pueden llegar a tener? Eso en realidad es el tema este de las nulidades y las anulabilidades, 355 y compañía. No, yo les había hablado alguna vez de lo que es la diferencia entre instrumento público e instrumento privado, ¿o no? No, doctor, de los servicios públicos y privados lo que yo vamos a hablar. En obligaciones no hablamos nosotros de instrumentos públicos y instrumentos privados. No, no hablamos. Qué raro. No, profe. Bueno, pero no estudiamos tampoco en obligaciones, ¿no? Parece que justamente esa clase falté, doctor. Bueno, Si tienen, nos acordamos. si tienen su código civil, por favor, les pido que me apoyen en el 375 y el 399 están establecidos los instrumentos públicos y los instrumentos privados, ¿sí? Los instrumentos públicos son aquellos documentos emitidos por una institución pública o autorizados por un funcionario público, ¿sí? Gozan de plena autenticidad y también de fecha cierta. Y en ese mismo artículo hay un listado de lo que son lo que son considerados instrumentos públicos, ¿sí? Entonces, estos actos administrativos constituyen instrumentos públicos y gozan de legitimidad o de presunción. Se presume de que son legítimos y que son ejecutables por la propia autoridad administrativa, ¿sí? Por ejemplo, la municipalidad te aplica una sanción de cierre temporal de tu comercio y él mismo viene y te ejecuta eso, ¿sí? Salvo que haya otras situaciones donde se requiera el auxilio o la intervención policial para ejecutar ese acto administrativo, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, ¿Sí? yo tengo una duda con respecto a los actos administrativos individuales y los actos administrativos generales. Sí. ¿Cuál es la diferencia que existe entre ellos? Los actos administrativos generales son aquellos que se aplican a la generalidad, para todos, ¿sí? Por ejemplo, ese reglamento. Ese reglamento es para todos, ¿sí? Para todos. En el caso del negocio que se cerró, por ejemplo, pero es solamente el acto administrativo individual. Sí, pero cuando se le aplica individualmente a Jorge Daniel, ahí se vuelve un acto administrativo individual, ¿sí? Y ahí recién es susceptible de los recursos administrativos, ¿sí? ¿Lo entienden? Sí. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno. ¿Nos buscaron en el 375 del Código Civil? Sí, ya tengo, profe. ¿Qué nos dice?
Son instrumentos públicos, las Sí, escrituras públicas, cualquier otro instrumento que autoricen los escribanos o funcionarios públicos en las sí, condiciones determinadas por las leyes, las sí, diligencias y planos de mensuras aprobados por la autoridad judicial, las actuaciones judiciales practicadas con arreglo a las leyes procesales, las letras aceptadas por el gobierno o en su nombre de representación por un banco del Estado, los billetes o cualquier título de créditos emitidos con arreglo a la ley respectiva y a los asientos de los libros de contabilidad de la administración pública, las inscripciones de la deuda pública, los asientos de los registros públicos y las copias o fotocopias autorizadas de los instrumentos públicos y los certificados auténticos de sus constancias fundamentales. Si estos sí, no coincidieren con el original, prevalecerá este último. sí. ¿Estamos? Sí, Sí, Ok. doctor. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la validez. El edicto administrativo individual, el acto tenía que decir ahí, el acto administrativo individual adquiere validez y produce efectos desde el día siguiente al de su notificación al interesado o desde el día en que dicho acto determine. El acto administrativo reglamentario adquiere validez y produce efectos desde el día siguiente de su publicación, ¿sí? La ley, en general, produce efectos o tiene validez desde el momento, desde el día siguiente de su publicación, ¿sí? Porque ese es un acto administrativo reglamentario para todos, para la generalidad de la población. Cuando se trata de la aplicación a un individuo o a un grupo determinado del reglamento, ahí se convierte en un acto administrativo individual. Entonces, ¿desde cuándo surte sus efectos? A partir del día siguiente de que este haya sido notificado al interesado, ¿sí? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? profe, yo te Señor puedo pedir que me ayudes con un ejercicio que había salido en el examen justamente referente a eso. Y Sí, ¿qué había dice? 4 opciones. El ejercicio decía lo siguiente. Un acto administrativo individual es dictado el 15 de marzo del 2025 y notificado el 20 de marzo del 2025. ¿Desde cuándo produce efectos? Opción A, desde que el administrado lo cumpla. Opción B, desde la publicación en la Gaceta Oficial. Opción C, desde el 15 de marzo de 2025, fecha en la que se dictó el acto. Opción D, desde el 20 de marzo de del 2025, fecha de notificación. ¿Y qué nos pasó? Que justamente en la ley, la que usted acaba de mencionar, dice que es al día siguiente. Sin Al día embargo, siguiente. sin embargo, en este ejercicio, ninguna me da esa opción de al día siguiente. Y tenemos que... O sea Pero que, dijo de la notificación, creo. ¿Ah? Dijo algo de notificación, una de las Sí, opciones. pero no dice del día siguiente. no, Bueno. dice él es Jorgeina, dice desde el 20 de marzo del 2025, ¿Cuándo se fecha de notificó? notificación. ¿Cuándo se Dice, notificó? el 20 de marzo, profe. El acto Se notificó. administrativo individual fue Sí. dictado el 15 de marzo, ¿ok? Y fue notificado al interesado el 20 de marzo del 2025. Y tendría que ser el 21. Tenía que ser el 25, sí, el 21. Y no hay esa opción. O sea que lo correcto es, ¿verdad? Así como usted dijo, al día siguiente de la notificación. Sí, Ok, muchas gracias. sí. Porque después tenés también tenés una ambigüedad otra vez allí, por el hecho Sí. de que la norma, si bien la norma te dice desde el día siguiente de su notificación, o el día que dicho acto determine, y si ahí no hay ni al menos los datos que contiene tu enunciado. Depende mucho del tipo de notificación. Si es notificación electrónica, del momento que se recepciona ese correo. Sí, pero no te dice Pero ahí que no haya sido especifica el electrónico. ejercicio. Pero Ese no pues es el problema. son los ejercicios en las No indicaciones. dice. No dicen, no Ah, hay. no, A dice. vos también te no, pasó pero ayer, ¿verdad? Sí, por Que, eso que nos quedamos ahí medio que pensando qué es lo que íbamos a poner y pusimos todo nomás ya la última opción. exactamente. Porque No, no te ahí da hay un error en la elaboración del lo test. hubiese agregado nomás, ninguna es correcta. pero no sé, no entiendo cómo es que no van a prever ese error, o sea, Y se Ahora- hizo mal, suele pasar eso. Bueno,
Gracias, Dale, profe. Pasemos nomás dale, porque si no les hago perder dale. el tiempo. Gracias. Suele pasar eso, el tema del error, ¿verdad? Pero lo importante del error pues, es reconocerlo y enmendarlo, ¿verdad? No hacerse tiempo Digo, todavía para nomás. los alumnos, para Sí. todos. Bueno, y pueden pedir la impugnación de ese. Ay, no, de ese- profe, nada que ver. Vamos nomás ya a pasar al siguiente, por Bueno, favor. vamos. 18, caducidad. Los derechos y las obligaciones regidos por el. Profe, sobre el Señorita. punto nomás, hay veces que un punto es un punto. Yo tengo, hay compañeros aquí que por un punto no pudieron habilitar, por ejemplo, así que un punto es un punto. Yo creo que hay que reclamar cuando Yo creo que sí estoy de acuerdo, porque hay que preguntas. reclamar, porque realmente si Usted, no, ninguna de las usted sí, ninguna de las respuestas es correcta, entonces sí. no puede contestar eso. Ustedes tienen que ejercitar, ustedes tienen que ejercitar su derecho, Siempre digo, Hay que compañeros. llevar a la Porque, práctica eso, porque realmente. si ustedes no son capaces de defender sus propios derechos, ¿con qué confianza yo voy a delegarle los míos? profe, sobre el punto nomás, justamente el delegado es testigo de que un día de estos le dije lo mismo. Me dijo, no, vamos a callarnos nomás porque el profe hacía, o sea, yo le digo, si no, nosotros estamos estudiando derecho, si no somos capaces de defender nuestros propios derechos, ¿cómo yo voy a poder defender los derechos de los demás? Sí. Bueno, sigamos. 18, hablamos de la caducidad. Nos dice el artículo 18, los derechos y obligaciones regidos por el derecho administrativo pueden extinguirse por caducidad. Cuando el acto administrativo que los concede o establece así como lo prescribe, o cuando la extinción se produce ipso iure, o sea, de pleno derecho, por disposición de la ley. El tiempo de caducidad no se suspende ni se interrumpe, ¿sí? Un poquito más abajo. ¿De caducidad no van a preguntar nada? ¿Cuánto es el tiempo de caducidad? 2 años, pero nos dice ahí. No, porque todavía no vamos a hablar de eso. Ah, bueno. Solamente acá genéricamente nomás estamos hablando del tema de la caducidad, que puede producirse No, ipso todavía no. iure, quiere decir que de pleno derecho cuando transcurre el plazo, ¿sí? Después vamos a ver los diferentes plazos así de caducidad, ¿sí? ¿Sí? Bueno. Artículo 15, ejecutoriedad. Los actos administrativos causan inmediata ejecutoriedad, digo bien, salvo en aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización, ¿sí? Los actos administrativos están preparados, en teoría, para ser ejecutados inmediatamente, ¿sí? O sea que la municipalidad puede dictar, por ejemplo, el cierre temporal de un establecimiento comercial y está preparado para ser ejecutado de forma inmediata, salvo que haya alguna disposición que establezca que se necesita una aprobación o una autorización, ¿sí? Vamos a suponer que se trate de una contravención a las garantías fitosanitarias, ¿verdad? Que es potestad de un departamento del Ministerio de Salud Pública, ¿sí? En este caso la DINAVISA. Entonces, si es que necesita la autorización primero de ellos o la aprobación, entonces allí se va a esperar. De lo contrario, es inmediatamente ejecutable, ¿sí? Por eso habla de ejecutoriedad. Los actos administrativos entonces causan inmediata ejecutoriedad, salvo en aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización, ¿sí? 16 es muy parecido a la ejecutoriedad porque se llama fuerza ejecutoria, el instrumento en que consta el acto administrativo otorgado en debida forma por el órgano competente es instrumento público y tiene fuerza ejecutiva, como dijimos recién. ¿Se acuerdan? Por eso les había citado ese artículo 375 del Código Civil. ¿Me siguen? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, pregunta sobre la 5. Profe, diferencia así rapidito entre caducidad y prescripción nomás, porfa. La prescripción es un medio para librarse del cumplimiento, para adquirir un derecho o librarse del cumplimiento de una obligación por el transcurso del tiempo, ¿sí? O sea, vos podés adquirir un derecho o librarte de cumplir una obligación por el transcurso del tiempo, ¿sí? La consecuencia de la prescripción es la caducidad, ¿sí? La caducidad es la situación en la cual ya no se puede ejercer un derecho porque ha transcurrido el tiempo para ello.
Gracias, profe. ¿Sí? Entonces la prescripción es lo que genera la caducidad. Profe, una consulta. Adelante. La caducidad es 3 meses, ¿no? Sí, Gracias, profe. bueno, vayamos un poco más abajo. Una última cosa para cerrar más. Sí, Los señor. los actos administrativos individuales tienen validez del día siguiente de la notificación y Sí. los actos administrativos generales desde el día siguiente de su publicación, De su publicación. ¿verdad? O del momento en que la propia ley lo dictamine. Lo dictamina. Sí. No, Por eso es ejemplo, todo. ¿sí? Perdón, no te escuché la última parte, ¿por qué? No, eso es todo. Que la diferencia nomás que en lo individual es desde el día siguiente de la notificación y Sí. si es un acto administrativo general, el día siguiente de la publicación o donde el mismo reglamento lo indique, ¿verdad? Sí, Solo eso. exactamente. Gracias. Bolilla 6, hablamos de nulidad y anulabilidad del acto administrativo, ¿sí? Para iniciar esta bolilla tenemos que rememorar lo que habíamos hablado ya en clases con ustedes sobre el tema de la nulidad. ¿Se acuerdan lo que dijimos que es la nulidad? Dijimos que la nulidad es una sanción, la nulidad es una sanción prevista de antemano por la ley para todos aquellos actos que no revistan las formas establecidas por la ley, ¿sí? O sea, por violación de formas se establece de antemano en la ley de que ese acto es nulo, ¿sí? ¿En qué consiste entonces esa sanción? Consiste en privarle de todos sus efectos normales como si fuera que nunca existió. Bueno, artículo 19, nulidad. El acto administrativo será nulo según sea la gravedad del vicio de irregularidad. La calificación del vicio se determina por la gravedad e importancia que reviste, la antijuridicidad en el caso concreto y la afectación de los derechos de las personas. En caso de duda acerca de la importancia y calificación del vicio que afecta al acto administrativo, deberá estarse a la consecuencia más favorable al mismo. La nulidad parcial de un acto administrativo no afecta a aquellas partes del mismo acto que resulten independientes. La nulidad de un acto administrativo no implicará la nulidad de aquellos actos sucesivos independientes al acto declarado nulo, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. La nulidad entonces se va a graduar de acuerdo a los daños o a las consecuencias gravosas que tenga con relación a las personas o los derechos de las personas, ¿sí? Como yo ya les dije que la nulidad es una sanción prevista de antemano por la ley, entonces tiene que haber causales en la ley. La ley te tiene que decir, estas son causales de nulidad, ¿sí? Entonces ahí las causales están en el artículo 20 y dice, es nulo el acto administrativo en los siguientes casos, ¿sí? Sanción expresa de nulidad para el caso estatuida en la ley, o sea, la ley de antemano ya te dice, de realizarse de esta forma o cuando no se hace de esta forma, eso es nulo. Acto administrativo dictado contra expresa prohibición de la ley. La ley dice, esto está prohibido, igual se hace, entonces es nulo. Inexistencia del presupuesto de hecho, falta de causa o falsa causa, ¿sí? O sea, que no existe la causa que se invoca. Por ejemplo, yo vengo a solicitar que se me conceda el usufructo de un espacio público y yo dije que hace 20 años lo vengo ocupando de forma pública, pacífica e ininterrumpida. Después se verifica que en realidad yo ayer no me vine a colocar ahí, ¿sí? Entonces eso va a ser nulo. ¿Por qué? Porque no existe el presupuesto de hecho, la falta de causa o falsa causa. Actos que vulneren materias reservadas a la ley, ¿sí? Se creó un impuesto, una tasa o una contribución por decreto del Poder Ejecutivo o por una resolución municipal o por una ordenanza municipal, ¿sí? Entonces eso es también nulo porque es un acto que vulnera materias reservadas exclusivamente a la ley. Y con incompetencia manifiesta por razón de la materia o del territorio, ¿sí? Una resolución dictada por la Municipalidad de San Lorenzo que pretenda afectar bienes del dominio público de la ciudad de Fernando de la Mora, ¿sí? Entonces, incompetencia manifiesta por razón de la materia o del territorio. Un juez penal de garantías que dicta una resolución en el ámbito civil, por ejemplo, ¿sí? Ahí es manifiesto de que no es competente en razón de la materia.
Inobservancia total y absoluta del procedimiento exigido en la ley. No se cumplió el procedimiento exigido en la ley, especialmente las relativas a la defensa del particular afectado. Inobservancia total y absoluta de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados, ¿sí? Los órganos colegiados son aquellos órganos que es ejercido por colegas, por ejemplo, una junta municipal, una junta departamental, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Esos son los órganos colegiados. Error manifiesto de hecho de derecho, dolo o violencia en cuanto hubiese determinado el pronunciamiento o desviado el acto de su correcta finalidad. Cuando el acto constituya un hecho punible o fuera consecuencia de este, ¿sí? O sea, bajo engaños, o sea, que le hemos inducido bajo engaños al funcionario estatal a que nos expida un certificado de nacido vivo o un certificado de nacimiento declarando de que la criatura es nuestro hijo biológico y así no lo es. Cuando un acto es nulo y cuando es anulable, está establecido en el artículo 18 al 25. Artículo 21, revisión de oficio de los actos nulos. Los actos nulos que incurren en las causales de nulidad establecidas en el artículo 20 que vimos recién, carecen de estabilidad y no pueden válidamente generar derechos subjetivos frente al orden público y la necesidad de vigencia de la legalidad. Podrán ser revocados, la revocación es dejar sin efecto, o sustituidos por razones de legitimidad aún en sede administrativa. Artículo 22. Revisión de oficio de actos anulables que no generen derechos subjetivos o no afecten intereses legítimos, ¿sí? Vamos un poquito más arriba. Cuando hablamos de actos anulables, son aquellos actos que tienen todos sus efectos normales hasta tanto sea atacada su nulidad, ¿sí? Los actos nulos, sin embargo, no tienen ningún efecto. Es como si fuera que nunca existieron. Artículo 22. Los actos anulables que no generen derechos subjetivos o no afecten intereses legítimos podrán ser revocados y subsanados de oficio en sede administrativa en cualquier momento, en todo o en parte, por la misma autoridad que los dictó o por el respectivo superior jerárquico, ¿sí? Esa es la diferencia también entre los actos nulos. Los actos nulos no pueden ser convalidados y no tienen ningún efecto. Es como si fuera que nunca existió. Los actos anulables tienen todos los efectos normales hasta tanto sea atacada su nulidad y además se pueden convalidar. Profe, permiso. ¿Sí? Ahí fue que salió si tenía efecto ex tunc y ex nunc. Sí. Uno es ex tunc y el otro es ex nunc, ¿sí? Uno dice desde el principio no tuvo ningún efecto y el otro dice no, a partir de ahora en adelante ya no tiene efecto, ¿sí? Me levanta la mano ahí César. César. No, justamente para ser corto en este tema, nosotros tuvimos en el 2023 una situación en la fiscalía donde Sandra Quiñones, antes de salir de su periodo, le nombra 400 funcionarios y cuando asume Emiliano Rolón, deja sin efecto porque estaba dentro de sus atribuciones, pero eso fue acarreó muchísimos problemas porque habían personas contratadas de 4 años de antigüedad, perdieron su contrato y siendo nombrados adquirieron otros derechos y fue catastrófico dentro de lo que fue el derecho administrativo, ¿verdad? Mucha gente no consiguió más, a otros se le confirmó en el cargo, pero fue algo que ahora me llama mucho la atención con esta nueva ley. Sí. Esos son los cambios significativos que vamos experimentando con las nuevas leyes, ¿sí? Bueno, la compañera recién estaba preguntando sobre el tema de los efectos, ¿verdad? Cuando hablamos de los actos nulos, hablamos del efecto ex tunc, ¿sí? Desde el principio no tuvo ningún efecto. Y cuando cuando hablamos de los actos anulables, tienen efecto ex nunc, ¿sí? A partir de ahora, a partir de este momento, ya no tiene efectos. ¿Sí? ¿Repito o quedó claro? Claro, clarísimo. Está muy claro, doctor. ¿Sí? ¿Sí? Actos nulos, ex tunc. Actos anulables, ex nunc. Dos victorias tenemos en el aula, ¿verdad?
Ah, María Victoria, sí. Bueno. Después, ¿dónde me quedé? En la 23 teníamos que ir, ¿verdad? Espera que... Artículo 23 teníamos que continuar. Sí, La declaración judicial de nulidad. Sí, declaración judicial de nulidad. Si el acto viciado de irregularidad estuviera firme y consentido y hubiera generado derechos subjetivos a favor de particulares que se estén cumpliendo, solo podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad demandada por la administración que emitió el acto. Será competente para declarar la nulidad de los actos que demande la administración el Tribunal de Cuentas de la República, ¿sí? Tribunal de Cuentas, acuérdense de eso, ahora que no les confundo ahora, juzgado de primera instancia, juzgado de paz, la Corte Suprema de Justicia, no, el Tribunal de Cuentas, ¿sí? También ahora se amplió el tema del Tribunal de Cuentas, antes teníamos 2 salas nomás, ahora vamos a tener 4, ¿sí? 2 salas más va a tener. La Y declaración judicial de supletoriamente nulidad, el Tribunal Superior de Justicia Electoral. sí, también, supletoriamente. Bueno, la declaración judicial de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro. Si el acto viciado se hubiera consumado o bien sea imposible retrotraer sus efectos, dará lugar a la indemnización para el afectado. Vamos un poco más abajo. Subsanación del acto anulable. El acto administrativo afectado por alguna causal de anulabilidad puede ser subsanado mediante ratificación por el órgano superior cuando el acto hubiere sido emitido con incompetencia en razón de grado y siempre que la avocación, delegación o sustitución fueren procedentes. Aclaratoria o confirmación por el órgano que dictó el acto, subsanando el vicio que lo afecta. Los efectos de la subsanación se retrotraerán a la fecha de emisión del acto objeto de ratificación, aclaratoria o confirmación, ¿sí? Entonces se refiere a la subsanación de los defectos que tenía el acto administrativo, ¿sí? Entonces se pueden subsanar o se pueden convalidar en otros términos. Artículo 25 habla de los errores materiales. Nos dice que la autoridad puede corregir en cualquier momento los errores de escritura, de operaciones aritméticas y demás errores notorios del acto administrativo de oficio o a petición de parte, ¿sí? Entonces la corrección de errores materiales se puede dar de oficio o a petición de parte. Sí. No, no, de oficio, el acto administrativo, el mismo funcionario público, el órgano que emitió eso, puede aclarar, ¿sí? Después van a ver ustedes ahora, hasta este momento yo creo que ustedes los recursos procesales todavía no vieron, ¿verdad? Y van a ver que después van a ver que hay uno que se llama luego de aclaratoria, ¿sí? Un recurso de aclaratoria. Ese recurso de aclaratoria se puede dar de oficio o se puede dar a petición de parte, ¿sí? ¿Cuándo ocurre o cuándo se da un recurso de aclaratoria? Cuando la resolución dictada por el órgano administrativo contiene algunos errores materiales, ¿sí? No formales, materiales. Como por ejemplo están mal los nombres, los apellidos, número de cédula, las mediciones, hay errores en la escritura, ¿sí? Y eso el mismo funcionario, el órgano puede aclarar por sí mismo o lo puede solicitar cualquiera de las partes que considere que hay un error, ¿sí? Por ejemplo, sale una sentencia, por ejemplo, ¿verdad? Sale una sentencia por el cual, o por la cual, le condena a Camila Cubilla a pagarme a mí, Víctor Bogado, 200 millones de guaraníes, ¿verdad? Pero la sentencia no especifica, no dice si me tiene que pagar en efectivo, me puede pagar me puede pagar en dólares, en guaraníes, me puede pagar fraccionado, mensual, semanal, anual, por única vez, ¿sí?
Entonces se pide un recurso de aclaratoria. ¿Sí? Entonces se puede dar la aclaratoria o la corrección, ¿sí? Acá no hablamos de recurso de aclaratoria, hablamos de corrección, ¿sí? Entonces la corrección de errores materiales se puede dar se puede dar de oficio o a petición de parte, ¿sí? Bueno. A ver. Ahí. Bueno. Bolilla 7 habla de revocación por conveniencia u oportunidad y por cambio de criterio. En la 6 no quedó nada. Sí, sí. Sí, sí. Sí, entiendo. Lo que pregunto es si no quedó nada, alguna duda que quieran aclarar los compañeros. No, para mí está claro. ¿Está bien? Todo bien, doctor. Sí. Espectacular Entonces, eso. la 6 hablamos de nulidad y anulabilidad. Bien, ¿Sí? profe. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a hablar de revocación por conveniencia u oportunidad y por cambio de criterio, ¿sí? ¿A qué le llamamos revocación? ¿Te acuerdas que vimos en obligación ese día que vimos ese repaso relámpago así? Y hablamos de rescisión, resolución y revocación, ¿se acuerdan? La revocación es un acto unilateral por el cual se deja sin efecto un acto jurídico o un acto administrativo, ¿sí? Entonces, así como la autoridad administrativa dictó una resolución, él puede cambiar de criterio y puede revocar, ¿sí? Profe, perdido. ¿Sí? Discúlpeme. ¿Esta sería ya la bolilla 7? Sí, creo que sí. De revocación. Pero vayamos un poquito más arriba otra vez. Ahí Gracias, donde gracias. inicia, ¿sí? Revocación entonces por conveniencia u oportunidad o por cambio de criterio, ¿sí? Artículo 20 dice causales de nulidad, el acto es nulo. No, ahí repite nomás el artículo 20. Un poquito más abajo, actos que pueden ser revocados. Ahí están en el artículo 26, ¿sí? Revocación de actos administrativos discrecionales. Es revocable el acto administrativo cuando fuere discrecional y de ejecución sucesiva o continuada en los siguientes casos. Por cambio de las circunstancias de hecho, cambiaron las circunstancias o de los hechos, por cambio de nueva tecnología aplicable en la materia, por cambio de la ley bajo la cual se produjo el acto, por cambio del criterio de la autoridad respecto del mejor modo de satisfacer las necesidades públicas. En todos estos casos, la revocación solo tendrá o tiene efecto para el futuro, ¿sí? Estamos. Entonces, ¿cuáles son los actos que pueden ser revocados? Son Los revocables. actos discrecionales, por ejemplo, Sí, se establece cerrar hoy calle Palma sí. para un evento, pero no van a poder hacerse, no se va a poder hacer ese acto, entonces se revoca esa resolución. Se revoca esa Establece el tiempo. resolución, sí. O lo mismo, muchas veces se había resuelto también declarar peatonal calle Palma, pues. ¿Se acuerdan? Sí, sí, por un ¿Sí? tiempo, sí. Y Claro. después, como no era muy útil, no era muy provechoso, que digamos, los comerciantes empezaron a protestar mucho. Entonces, ¿qué se hizo? Se revocó esa resolución, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó ahí? Se revocó por un cambio de criterio o de funcionalidad del acto administrativo, ¿sí? No es Es tan necesario hacer esa revocación otra vez por escrito, por el mismo acto, porque si no, la resolución iba a estar vigente todavía. Sí, iba a estar vigente todavía, ¿sí? Así como Entonces, nosotros tenemos todavía en vigencia ese tema del edicto Riera, ¿se acuerdan? sí, ¿Sí? Que nos prohibió farrear en Asunción a partir de las 12, creo que era hasta las 2. sí. Yo Así no me como acuerdo. la ley Sí. se deroga con Hasta otra las ley. 3, profe. Sí. ¿Ah? Hasta las 3. Hasta las 3. Yo no me Sí. acuerdo muy bien, pero la última vez que salí a farrear por ahí creo que fue en blanco y negro, ¿verdad? No, pero María Victoria es experta en actividades nocturnas. Nada, absolutamente nada. Ajá. Profe, Sí. acá cuando usted dice, en todos estos casos la revocación solo tiene efecto para el futuro, es respetando Sí. el tema de irretroactividad de la ley, ¿verdad? Y retroactividad de la ley, ¿sí? Ok. Todo lo que ya se actuó bajo la vigencia de esa resolución anterior queda firme, ¿sí? Ok, gracias, Queda profe. firme, ¿sí? Queda firme. Bueno, perdón, ¿dónde nos quedamos ahora? Vamos a la 27, ¿verdad? Sí, profe.
¿sí? Bueno, vamos a la 27. Actos irrevocables, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Son actos que no se pueden dejar sin efecto o no se pueden revocar, ¿sí? Veamos, es irrevocable el acto administrativo reglado que genere derechos subjetivos o afecte intereses legítimos, tanto si es de ejecución única como de ejecución sucesiva o continuada. Es irrevocable el acto administrativo discrecional de ejecución única que genere derechos subjetivos o afecte intereses legítimos, ¿sí? Vamos a suponer que, ¿se acuerdan que vino hace poquito la amiga Shakira por acá, por Asunción? ¿Sí? Bueno, eso por ejemplo ya es un acto administrativo irrevocable, porque ya pasó, ya se hizo todo, ya se le otorgó el permiso a una persona privada para poder realizar ese espectáculo público, cerrar las calles y todo lo que implicó el desarrollo de ese espectáculo, ¿verdad? Eso ya es un acto administrativo irrevocable, ¿sí? Porque era justamente de ejecución única. No es que se va a hacer semana a semana, mes a mes y que se iba a tener que renovar cada tanto el acto, ¿sí? No era de ejecución sucesiva, es de ejecución única. ¿Sí? Sí. Bueno, vayamos un poco más abajo. Revocación con indemnización, ¿sí? Se deja sin efecto y se le tuvo que indemnizar a la persona afectada por el hecho de que le causó algún perjuicio, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de ese artículo 39 de la Constitución que tanto habíamos insistido también en clases? Que dice que toda persona tiene derecho a una justa y adecuada indemnización por los daños o perjuicios que fuera objeto por parte del Estado, creo que dice, ¿verdad? Palabras más, palabras menos. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Bueno, vamos un poco más abajo. Vamos a hablar de la revocación ahora, ¿sí? Revocación con indemnización. Aun cuando el acto administrativo sea irrevocable, según las reglas precedentes, la autoridad puede disponerlo para impedir o eliminar graves perjuicios al bien público, indemnizando en todo caso al particular por el daño por la revocación, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tuvimos varias situaciones en las cuales ya era irrevocable la situación, pero igual tenemos que pagar daños y perjuicios. ¿Se acuerdan del Metrobús? Yo siempre llego tarde a todos lados porque siempre estoy esperando el Metrobús para ir. ¿Se acuerdan? Sí. Eso, por ejemplo, ya pasó a ser un hecho irrevocable porque prácticamente nosotros ya le habíamos pagado todo el Estado paraguayo y después no se hizo nada y ahora nos demandan otra vez por daños, ¿verdad? Daños y perjuicios. Tenemos que pagarle una indemnización de más de 2.000 millones, 210 millones de dólares, no sé qué tenemos que pagar, ¿verdad? Por indemnización. ¿Sí? Sí. Bueno, vayamos un poquito más abajo. Racionalidad de la revocación. Si la facultad para la revocación del acto es discrecional, la autoridad debe ejercer razonablemente, atendiendo a la causa como a la finalidad, ¿sí? Racionalidad, la que se debe usar razonablemente la facultad que tiene el funcionario público para dejar sin efecto, para revocar algún acto que le es discrecional, ¿sí? Los actos discrecionales ustedes ya manejan, ¿verdad? Son aquellos actos que se dejan a discreción o a criterio del funcionario o del órgano su aplicación, ¿sí? Por ejemplo, hay una multa y ellos pueden graduarte la multa en grave, o sea, leve o grave, y también graduarte el monto de la multa, ¿sí? Eso es discrecional. Los PMT. Los PMT, por ejemplo, ¿sí? Vos le ves y ya Profe, automáticamente ya le diseñas transanas. profe, y el tema ¿Sí? acá de la racionalidad de la revocación, ¿verdad? Donde Sí. dice que justamente esa decisión discrecional que yo como presidente o director de un ente tengo para poder decidir entre A, B o C decisión es para Sí. evitar lo que es el abuso de poder, ¿verdad? Para evitar justamente el abuso de poder, ¿sí? O sea, se le pone la limitación a la Sí. racionalidad para que ese funcionario que tiene como atribuciones discrecionales no abuse de ese poder, ¿sí? Hay que ponerle un mecanismo para que este no abuse de ese poder discrecional que tiene. Bueno,
Revocación a favor del particular. Pueden ser revocados los actos considerados irrevocables cuando la revocación es a favor del particular afectado, siempre que no concurran condiciones que lo impidan, como la siguiente, ¿sí? Que no se trate de facultades regladas de las que no puede apartarse de la autoridad administrativa, que lo que se concede con la revocación a uno no se le niega a otro, ¿sí? Principio de igualdad de trato, y que la revocación no afecte derechos de terceros. Reglas no aplicables. Las precedentes reglas no tienen aplicación en el proceso de formación del acto administrativo que puede ser revocado, modificado o confirmado en las diversas instancias, ¿sí? Entonces, el acto administrativo primero tiene que ser desarrollado, tiene que quedar firme el acto administrativo y después recién buscamos su revocación, ¿sí? No durante su formación. Bueno, después ahí, a partir de esta bolilla, creo que dice, entrar en el uso de la ley 7445 del 2025 de la función pública y el servicio civil. Sí. ¿Cuántas bolillas es que teníamos con este? Sí. Ah, cierto, cierto. Sí. Bueno, ¿quedamos hasta acá o quieren continuar? No, hasta acá, profe. ¿Hasta acá? Vamos a Seguimos. comer algo. Mucho te ¿Eh? derecha. Vamos a comer ¿Cómo? algo ya. Pues. Sí, sí. Función pública y pequeñas partes de lo que es la ley de procedimiento administrativo, que es la ley 6715 de 2021, ¿sí? Sí, estas dos leyes lo que son importantes porque últimamente se está repitiendo mucho el patrón de los exámenes, ¿sí? Siempre son sobre estas dos leyes. Profe, mira por todos los corazones que te envían. A ver, yo no veo. El tuyo no me veo ahí en tu perfil. Ay, mira, ahí Jorge me ve. Ya te puse. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu conocimiento, maestro, de verdad. Muchas No, gracias. por favor. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. Un Chao, placer, chao. un placer verles. Ya que ya terminó la clase, Buenas no noches vamos a a todos. verles en forma Ahora presencial. vamos toda tu casa a comer el asado. Perfecto, les espero. Gracias, profe. Chao, chao. Hasta Chao, chao. profe. Gracias, gracias.